Hey, estás armando tu PC lo más limpio y estético posible, pero al colocar los fans para meter aire al gabinete, ¿te das cuenta que quedan feos volteados mostrando sus postes? Pues aquí te presento unos fans eficientes, estéticos, reversibles y silenciosos a un precio increíble, al alcance de la mayoría. No te lo puedes perder. Ya sal, cabezón. Muy bien, para ponernos en contexto, les comento brevemente que este es mi case. Mi case es el Inwin 303 en blanco. Como pueden ver lateralmente, ahora les muestro dónde van mis fans. Acá, como pueden ver, yo tengo la posibilidad de colocar 3 fans arriba, 3 fans abajo y uno acá en la parte de atrás, ¿no? La parte posterior. Según la marca, la manera más eficiente de hacerlo sería de esta manera. Incluso colocaron un videito, ¿no? A ver, lo vemos al toque, chiquitito. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Según la marca, este es mi case y lo más eficiente sería colocar pues 3 ventiladores abajo que metan aire, 3 ventiladores arriba que saquen el aire y este ventilador de atrás que también tendría que sacar el aire, ¿no? Ese sería lo más óptimo posible. Entonces, en base a eso, yo me compré ventiladores teniendo un case blanco, quise que sean blancas las aspas y los coloqué, pero lamentablemente quedaron algo así. Te muestro una semejanza, no tengo la foto real, pero más o menos algo así sucedió. Esta es una foto que es mi case, pero no es, es de internet, no es mío, pero quiero mostrarles qué sucedía. Lo que pasa es que los ventiladores eran así, con una areola bonita, ¿no? Cuando los colocas así de frente. Ahora, arriba se pueden colocar así porque su misión es extraer el aire. Entonces significa que puestos acá arriba está muy bien porque están sacando el aire para el exterior. Pero abajo tengo que colocarlos para que metan el aire. Y para meter el aire, pues no hay de otra que colocarlos al revés, ¿no? Porque su finalidad es meter aire. Entonces miren cómo queda. Quedaron así, ¿no? Con los postes mostrándose hacia mí. Y yo no quería ver esos postes, yo quería ver su diseño de RGB para poder cambiar los colores y todo, y quedaron así. Debido a esto, ¿no? Debido a esto es que yo comienzo a investigar cómo podría ser para colocarlos así, ¿no? Aquí abajo. Y buscando en internet, buscando también en las tiendas, me di cuenta que había ventiladores que sí podían meter aire y mostrando esta cara. Pero esos ventiladores se les llama ventiladores reversibles o inversos. No hay otra forma. Yo investigaba formas si podía cambiarle la rotación, así no se puede, ¿no? No lo encontré de forma fácil, así que ese sería el contexto. Por eso es que yo compré los ventiladores que te voy a mostrar ahora. Muy bien, entonces dicho eso, vamos aquí. Como pueden ver, los ventiladores que yo te presento son estos de aquí. Primero vamos con este. Estos son los ventiladores Telmal Raik. Es una marca, según tengo entendido, que hace tiempo vendía muchas más cosas o componentes de PC, pero a gran escala. No sé por qué ahora no se menciona mucho, pero es una buena marca. Y estos son los ventiladores normales, ¿no? Su modelo es el TLS12W. Mientras que me di cuenta que esta marca había sacado estos ventiladores que son estos de aquí. Te muestro estos de aquí, listo, este es su ventilador, listo, este es su ventilador, y había sacado el mismo modelo pero reversible. Eso significa que podía tener la oportunidad de comprar el mismo modelo pero que metiera aire sin mostrar los postes, porque recuerden que una de las cosas que era difícil encontrar en el mercado es que tú encuentres unos fans, o sea, unos ventiladores, y que justo el fabricante haya creado ventiladores reversibles o inversos para que tú los puedas colocar pues en tu PC y del mismo modelo, ¿no? Es difícil encontrar eso. Y hay en marcas reconocidas, ¿no? Pero están alrededor de $100 o más, ¿no? Y eso ya es precios mayores, pues, ¿no? Para mí. Entonces, por ello que me arriesgué, investigué y me di cuenta que estos ventiladores cumplían con todo lo que necesitaba y quiero mostrarte sus detalles, pues, ¿no? Muy bien, empecemos entonces
por este que es el normal. Ojo que ambos son lo mismo en el sentido de especificaciones, solo que uno es normal, que funciona para meter aire, y el otro es para sacarlo, ¿no? Ahorita te voy a mostrar la diferencia en las aspas. Las especificaciones que seguro a muchos les interesa. Vamos a ver las especificaciones. Estas son las especificaciones. Si gustas puedes hacerle pues una pausa al video, ¿ya? Yo te digo que lo más importante en mi caso, ¿no? Mi poca experiencia, es primero las revoluciones por minuto, que sería la cantidad de giros que da máximo, ¿no? Acá nos dice que es 1500 RPM, cosa que para mis necesidades era más que suficiente. Para meter aire o sacar aire del gabinete creo que está bien. Y el nivel de ruido, eso sí es muy importante. Cuando es de 23 decibeles a menos, pues es silencioso. La verdad que sí, yo puedo dar fe de que es silencioso, o sea, no vas a escuchar prácticamente nada. Yo he tenido otros ventiladores antes y al momento de que se calienta tu PC, pues empiezan a sonar más fuerte. Y eso es un problema porque a muchos como yo, pues no nos gusta que esté, parece como una cafetera, ¿no? Que está sonando. Entonces esto es importante para mí, ¿no? Que sea de bajo nivel de ruido. Ahora, esto es el flujo de aire, 47.6 FM. Si bien es cierto, no es muy alto, pero para meter aire al gabinete o sacarlo creo que es suficiente, a menos que tú sepas que tienes una mega computadora que se calienta al infinito, pero es bastante, ¿no? O sea, está decente su CFM, que es el ingreso o el flujo de aire que tiene, ¿no? Que sería la cantidad de aire que mete por minuto. Y la presión estática, esto sí es bajito. Así que estos ventiladores yo no te los recomiendo para colocarlos si es que tienes tú una torre como disipador de tu procesador. Yo no te recomiendo colocarlo para que enfríe tu radiador, ¿no? Yo no te recomiendo. ¿Por qué? Porque necesitas un ventilador especial que tenga una presión estática más alta, pues, ¿no? Y esta no la tiene. Esta básicamente yo le recomiendo para meter aire al gabinete o sacar aire del gabinete. Muy bien, y lo demás pues tiene ARGB, es de 4 pin, o sea que puedes manipular su velocidad, y tiene ARGB, y un ARGB interesante. Yo lo vi solo en fotos cuando lo compré, pero era bastante minimalista, pero se nota, y ya al final te podré mostrar, pues, ¿no? Entonces estos son las especificaciones del ventilador. Este es el TLS12W, o sea, un ventilador común y corriente, y su modelo, o sea, el mismo modelo, pero reversible, es este de aquí. Pueden ver por acá, uy, caigas, ya, el mismo modelo TLS12, pero RW, RD reversible, reverso, o sea, significa que este ventilador va a trabajar al revés. Las especificaciones son las mismas, por si acaso, por si alguien tiene dudas, son las mismas. ¿Listo? Muy bien, al ser las mismas, pues ya no voy a redundar en esto. Quiero mostrarte los ventiladores. A ver, vamos a mostrarte por acá los ventiladores. Mira, este ventilador de aquí es un ventilador normal, ¿listo? El que normalmente compramos todos. Su finalidad es que tú lo colocas así y este ventilador va a absorber aire por aquí y lo va a botar por allá, ¿no? Entonces, arriba está bien, como normalmente mostré en la foto, ¿no? Arriba está bien para meter aire. Pero si tú quieres colocarlo abajo, tienes un case así como el mío, que tienes que absorber aire y meter ventiladores, pues te recomiendo este, que sería su modelo pero reversible. Quiero que se den cuenta de la diferencia en las aspas, ¿no? Mira las aspas de un ventilador normal y de un reversible. Es como si estuviesen orientados al revés. Ahora, ¿cambia algo? ¿Nivel de ruido o algo? No. Telmar Rag menos mal sacó el mismo modelo, pero en versión normal y versión reversible para aquellos como yo y seguramente como algunos que quieren guardar una estética fina, ¿no? Como que todo tenga el mismo modelo y se pueda ver su RGB y no ver estos postes de aquí atrás. Yo no quiero ver esto. O sea, estos postes que están aquí atrás, yo no los quiero ver. Yo quiero ver solo esta cara en mi case. ¿Listo? Muy bien, ahora algo que a mí me gusta es ser muy minucioso, así que voy a mostrarte los detalles que tiene pues el ventilador para que no quede ninguna duda, pues, ¿no? A ver, por ejemplo, bueno, acá tiene un pequeño diseño, listo, tiene la marca Telmar Ray aquí arriba. Yo trato de colocarlo siempre que el nombre se vea derechito cuando lo coloco en mi PC. Acá tiene unas gomas para que la vibración no genere ruido. Y a la espalda, pues
te vas a dar cuenta que tiene sus especificaciones, bueno, algunas nada más, y su RGB por si acaso es de los dos lados. Tiene RGB, ves que acá parece que hay una línea medio oscurita, ¿no? La que tú puedes ver, esta línea oscurita, esto es su RGB, y a la vuelta también lo tiene, o sea, tienen en las dos caras tiene su ARGB. Ahora, la dimensión de los cables, esto es algo que siempre me gustó encontrar. Siempre me gustó encontrar en los videos, pero lamentablemente no encontraba. Nadie mide los cables y la verdad que a mí me sirve esa medición, así que te voy a medir los cables también. Ya acá tengo justo 1 centímetro, porque nadie lo mide y a veces solo los que armamos nuestro PC sabemos que tenemos las dimensiones del conector al ventilador, pues digamos medido justo, ¿no? Entonces mejor darte la medición exacta. Vamos a medirlo y esto mide 50 centímetros, ¿ya? O sea, la longitud que tú tienes para poder maniobrar, o sea, el tema de la conexión es 50 centímetros, toda esta longitud de aquí, ¿listo? Hasta que llegues al conector, 50 centímetros. ¿Qué conector es? Pues este de aquí es el que le da corriente. Como lo dice sus especificaciones, es de 4 pines. Ahora no te preocupes que estos ventiladores tienen como un puente, ¿no? No tienes que comprar un hub donde coloques todos los ventiladores, porque si solo tienes una entrada de 4 pines en tu placa base, pues no va a ser necesario que tengas muchas, ¿no? Mira, yo he comprado 7 ventiladores en total y solo utilicé dos puertos para ventiladores, ¿no? Para darle corriente. ¿Por qué? Porque este viene con su puente, ¿no? Aquí se empareja otro, ¿ves? O sea, así. Acá este nomás conectas en la placa, pero este se empalma con otro ventilador. Trae su adaptador, ¿no? Entonces acá vas colocando otro ventilador y el otro tiene también este puente y así, ¿no? Ahora, la conexión ARGB también es de 50 centímetros, ¿listo? Acá está, este es el conector ARGB y su conector es de 3 pines, ¿no? O lo que le llaman 4 pin menos 1. Acá está. Este es su conector. ¿Listo? Y también tiene su puente. Significa que esto va pues a la placa base, ¿no? Esto va a la placa base y al mismo tiempo puedes conectar pues otro paralelo, ¿no? O sea, lo vas conectando y solo necesitas un solo puerto ARGB de tu placa y un solo puerto de corriente de tu placa. No, pero yo te recomiendo en mínimo dos puertos de cada uno, porque vamos a instalar ventiladores que metan aire y ventiladores que saquen aire. Entonces te recomiendo mínimo 2, ¿no? Ahora, si tienes las posibilidades de comprarte esos múltiples o esos hub que conectas uno y hay 4 directo para conectar sus entradas, pues mejor, ¿no? Mejor. Muy bien, entonces los cables miden 50 centímetros, ya sabes qué características tienen sus cablecitos, todo es en blanco, ya sabes su RGB y las características del ventilador. Ahora, reversible es básicamente lo mismo, así que solo ha cambiado la orientación de las aspas. De ahí es exactamente lo mismo, eso es lo que me gustó a mí, encontrar un precio muy cómodo. Ventiladores que sean del mismo modelo y que haya versión normal y versión pues reversible, ¿no? O sea, que mejor. Es difícil encontrar ventiladores así si tú estás armando tu PC. Sé que algunos dirán, pues eso no importa, al final enfría el gabinete, pero créeme que a mí y seguramente a muchas personas sí les importa, ¿no? Y espero pues lo valoren, pues, ¿no? Muy bien, entonces explicado todo esto, pues los detalles y lo demás, ahora vamos a ver cuánto está, dónde compré. ¿Listo? Que es el precio. Muy bien, para ver el precio, pues vamos un momento a la PC para mostrarte dónde lo compré. Yo normalmente tiendo a comprarlo en Amazon o en AliExpress, que son las tiendas que he comprado muchos productos, muchos, la verdad, bastantes, hace mucho tiempo ya. Entonces te muestro. Yo compré estos ventiladores, a ver dónde está, ya vamos aquí. Como pueden ver, yo tengo acá guardado en mi carrito, ¿no? de Amazon, en mi cuenta. Mira, acá están los ventiladores, ¿ves? Este es el normal, no, este es el reversible y este es el normal. Vienen en paquetes de 3 y mira cuánto está, prácticamente $15. Ahora,
ventiladores del mismo tipo, pero de marcas reconocidas. No voy a decir las marcas, pero son marcas muy conocidas que también venden ventiladores reversibles e incluso algunos ya no tienen cables, ¿no? Han visto seguramente que ya se unen magnéticamente, pero están súper caros. Estamos hablando de $100 o más de $100, ¿no? Entonces, para aquellas personas que quieren algo eficiente, bonito, ARGB, que tenga buen flujo de aire, el mismo modelo, que tenga reversible, pues me parece una buena opción. Y antes de que se pregunten que solo es en blanco, no, también hay color negro. Para aquellos que tienen un diseño, bueno, de gabinete negro, pues, ¿no? Si tiene componentes de color negro, también hay en negro. Ahora, en Amazon está $15 y en AliExpress, donde yo compré, a mí me costó en total, mira, acá yo compré, te das cuenta, compré estos que son los reversibles y estos que son los normales, igual paquete de 3. Todo me costó $47. Los 6 ventiladores. Ahora te preguntarás, ¿por qué compraste en AliExpress a $47? Si en Amazon pues te costaba menos, ¿no? Que es 15, 30. Lo que pasa es que a mi país el envío me cuesta más o menos $17, $18 por cada producto. Y sumando pues no me salía a cuenta el envío de Amazon a mi país a comparación de AliExpress. Pero Amazon hace envíos gratuitos, ¿no? a diversos países, incluso al mío, pero lamentablemente pues no, este producto no calificaba para ser enviado gratis, así que me cobraban envío y no me convenía. Entonces por eso es que sumando me convenía en AliExpress. En AliExpress yo lo compré 6 ventiladores a $47. Ahora, ahorita seguramente están un poco más caros, pero yo te recomiendo que si te interesa comprar productos de AliExpress, siempre esperes los primeros días de mes, porque siempre hay en los primeros días de mes como una campaña o algo así de China, donde reducen los precios, dan cupones y así tú puedes descontar bastante el precio, ¿no? Entonces yo te recomiendo eso, ¿no? Yo lo compré así. Muy bien, eso es con respecto a la compra. Tiempo de llegada, cuando yo lo compré en AliExpress, llega en 3 semanas más o menos a mi país. Eso es de China a Perú. Yo me encuentro en Perú, Latinoamérica, por si acaso. ¿Ya? Y de Amazon, pues si llegas a comprar acá es mucho más rápido. Yo he comprado aquí varias veces y llega pues en 10 días. Acá es más rápido. En AliExpress se demora un poco más. Muy bien, eso sería entonces todo con respecto al ventilador que te presento. Obviamente tienes que verlo instalado para que tú puedas calificar cómo queda. Si bien es cierto, la cámara no va a ser un juicio real a cómo se ve, pero déjame decirte que yo, que soy bastante especial en ese sentido, pues sí queda bonito, ¿no? O sea, bueno, vuelve el cabezón. Queda bonito, o sea, ¿para qué? No me puedo quejar, y te voy a mostrar cómo queda una vez que instale todos, porque he instalado una parte, estaba esperando hacer el video para poder instalar estos que quedan. Yo me compré 7 en total y vamos a ver qué tal, y una vez que ya pues te muestre me puedes hacer consultas, ¿ok? Entonces vamos a ello. Listo, aquí les traigo ya los 7 ventiladores instalados, una visión panorámica de ellos. Vamos a hacer un acercamiento de todas formas. Mientras hacemos el acercamiento, pues vamos comentando que los de abajo pues son los ventiladores invertidos, ¿no? Como ves, no se ven los postes, no están correctamente puestos. Estético. Los de arriba sacando aire, perfecto, y el de atrás también está sacando el aire. Muy bien, ahí me gusta mucho, la verdad estoy muy conforme con ellos. Si hablamos de su rendimiento, pues no me puedo quejar. Mantienen fresco mi case. Comentarte que yo tengo un CPU, o sea, un procesador de un i7 de 12ª generación que está siendo ventilado o refrescado con esa torre que ves ahí, y no he tenido ningún problema de ventilación del case a nivel general, ¿no? Siempre por evaluándolo yo. Ahora, en la descripción les voy a dejar una lista de los componentes que tengo, por si alguien tiene alguna duda o consulta, lo puede dejar en los comentarios. Adicional, pues dejaré los enlaces de compra de estos ventiladores, tanto de Amazon como AliExpress. No te preocupes, que no son enlaces de afiliado, no soy afiliado de nada, solo quiero ayudarte para que no estés buscando pues por tu cuenta. Listo, entonces con eso, con esta otra vez otro enfoque de acercamiento, pues nos vamos despidiendo y pidiéndote que si te sirvió de algo el video, pues regálame un like, y si gustas pues te puedes suscribir, ya que
Voy a ir subiendo videos variados, pero relacionados a tecnología, computadoras, webs, etcétera. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Nos vemos y fue un gustazo. Hasta luego.